María Becerra estuvo en los 40 Music Awards, vamos a estar escuchándola, cantó 3 canciones por lo que estoy viendo acá. Vamos a ver con qué nos encontramos, vamos a analizarla vocalmente y vamos a reaccionar a esta presentación. Me acompañan y vamos a pedirle al señor director la intro. Recordá que puede aparecer raro por copyright. Acá abajo te voy a dejar el link para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver qué onda. Habrá sido una de las presentaciones más esperadas, la verdad. Yo muero por escucharla en vivo siempre, porque siempre hay algo nuevo para... Me dejaste corazón vacío. Variaciones, ok. Sí. Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sí. Esa noche he pasado de 5-2 y percusí. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. Ok, me llama muchísimo la atención el efecto que tiene el micrófono. O sea, también tiene una voz detrás que la acompaña y que la ayuda. Pero lo que María ha mejorado vocalmente en vivo es increíble. Es increíble, o sea, pudimos... ver todo el proceso del aprendizaje vocal y el fortalecimiento de la musculatura, un montón de cosas que en vivo se demuestran y que te hace dar cuenta también del trabajo que hay detrás. No sé si sé bien, pero llamé. Ok. No me gustó lo que escuché. Le quitó complejidad, Pero otra voz me dijo que no te ilusiones más con él. Siempre me sorprende Ya no va a volver. lo grave que es María. O sea, yo creo que también estimuló muchísimo eso, porque tiene como, o por lo menos también lo puedo empatar con lo que me pasó a mí, que yo tenía muchísimos graves también para poder estimular y desarrollar, y yo siento que a ella le pasó un poco lo mismo, se centraba tal vez un poco más en la zona media y en la zona aguda, y dejó un poco de lado los graves. Ahora que está descubriendo los graves que puede tener con esa profundidad y esas notas ganadas graves, las está usando. Y me parece también que le quitó complejidad, porque eso de pasar a la voz de cabeza en vivo, cuando ella realmente está muy bien vocalmente, pero hace poco que está muy bien vocalmente, como la estamos conociendo, me parece que estuvo bueno que le quite esa complejidad de tener que pasar a la voz de cabeza. Y más caminando, en la voz de cabeza, cuando vos pasás a esa voz, es como que la musculatura en el sostén muscular es complicado poder mantenerlo sin que se vea reflejado el movimiento del sostén muscular de la caminata en la emisión del sonido. ¿Entendés? Entonces te genera ese efecto un poco calle empedrada, ¿viste? Cuando querés cantar y estás en el auto y como que hay movimiento en el piso y hace que se... Bueno, eso es el sostén muscular que hace que el flujo de aire se vea comprometido y que no sea continuo, ¿entendés? Que se vea interrumpido. Entonces, cuando pasás a la voz de cabeza, es más complejo poder tener ese flujo de aire continuo y prolijo. Corté el teléfono y me dejaste corazón vacío. Ella le da calor y yo muero de frío. Qué ilusa al creer que tú morirás. ¡Bien! Ojo que esas variaciones tienen mucha complejidad. Me encanta, me encanta. Pensé que éramos dos, pero me han mentido. Éramos 3 contigo. Característicos flips de ella, hermoso. Sé que no te quiero conociéndote. Y aunque pude y sola te necesité, a lo de siempre desaparecete. Ay, no puedo. Me encanta la potencia. Me encanta cómo se está encontrando ella. Ella se está encontrando en el escenario con una actitud que me parece que está encontrando como su personalidad, ¿sí? Forjándola. En realidad, en el escenario, esto de la gestualidad, esto del comportamiento que ella tiene ahí arriba y cómo también impulsa con gestualidad lo vocal. Es algo que hay que ver mucho cuando una persona canta en vivo. Y aparte tan expuesta como está ella en este momento, porque está sola, ¿entendés? Con una pista. Entonces hay que armarse de un montón de herramientas para poder hacer una... Primero que no te coman los nervios, porque te morís, o sea... ¿Qué? ¿Los 40? Dale. Poder tener la mente fría para poder llevarlo bien a cabo, ¿me entendés? Entonces es como que, no sé, siento como orgullo, ¿me entendés? Por María. Estoy muy contento por todo este progreso que está teniendo. Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos. Te faltó valor y yo tuve compromiso. Me paré del piso. ¡Ey! Quiero mandar un shout out al Duco, a la Emi. ¡Oh, ahí va! La vuelta con los del espacio. ¿Cómo? No van al gimnasio. ¡Oh, pará! Quiero ver cómo se sacó la situación. Emi. Le quiero mandar un shout out. Ay, qué mal que está cortado. Qué bronca. Dice. ¡Dale! Ay, lo re disfrutaba. Perdón. Un shout out para todos los del espacio. ¡Dale!
Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Todo el día que la noche caiga yo. ¡Ay, Mariana! Oh, Mariano. El caso. Todo el día que la noche caiga yo. ¿Qué pasó? La noche no termina hasta que Ok, te amo. Te amo. Te perdono. Hay una cosa técnica, ¿sí? Que está sucediendo. Hay que hablarlo a esto. Hay un desfasaje en el sonido. No sé si ustedes pueden llegar a escuchar que hay un pequeño, como una latencia, ¿sí? Ella está escuchando tarde lo que está pasando. Por eso la voz suena desfasada. Eso puede llegar a hacer que la haya desconcentrado y que haya hecho que tenga esta falla. Porque hay que hablarlo también, ¿me entendés? Hay que decirlo, que estas cosas técnicas suelen pasar y te pueden desconcentrar. Vos ponés la cara siempre en el escenario y cuando algo técnico falla, a vos te compromete. Porque primero que vos tenés que estar concentrado, vos tenés que estar bien, vos tenés que estar como súper centrado con el chakra alineado. Pero no, voy de verdad y digo que siempre puede haber un factor externo que te modifique y que te condicione a lo que vos estás haciendo. En una presentación tan importante también hay un montón de cosas que pueden fallar. Esta falla que ella tuvo fue por duda, ¿sí? A mi percepción. Esta falla vocal que ella tuvo, que fue muy clara, fue muy evidente y muy contundente, fue por duda. A mi percepción, un error técnico que la desconcentró y pum, ya está, falla. Dudaste un segundo y la emisión se cortó. ¿Entendés? Igual, quiero que tengamos en cuenta esto. todo el día que la noche caiga yo. Eso es duda, eso es dudar. Igual, La noche no termina impecable. hasta que Dale, dale, disfrútalo, disfrútalo. quédate conmigo y no te ¿Ves? Está corrido. Ay, chicos, no, está corrido. Le llega tarde a ella lo que está pasando. y no te Te cuenta que está... esta noche te suelta. Yo sé que te tienta. Me pediste un de Luis y 70 Ahí está. 30 y el party. ¡Ay! Pobre, ay no, María, no importa, María. Seguí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, pobre, es pobre, qué bronca que me da, boludo, que pasen estas cosas. Porque la loca se está resmerando, o sea, yo siento que está teniendo... Ay, le están pasando un montón de cosas re lindas. Y vocalmente yo siento que se está esforzando un montón, se está esforzando un montón físicamente. También toda la ilusión, toda la cosa esta que le está pasando, porque es número 1 en Argentina y no sé en el mundo qué número será, pero la verdad que la está rompiendo toda. Y que le esté pasando... Yo, obviamente, uno tiene mucha ternura y mucho cariño porque la conoce desde que se afeitó el bigote con la máquina de afeitar de mentira, ¿me entendés? Entonces, uno la conoce desde ahí, entonces como que siento que la conozco, ¿me entendés? Entonces me parte el corazón que le pasen estas cosas así, pero puede pasar también, ¿me entendés? Puede fallar. Y la desconcentró, quedó corrida en el tiempo, fuera de tiempo, pero no sé qué piensan ustedes, me los dejan acá en los comentarios. Ah, lo resentí, che. Tomo la presión. Subió. Hace calor. Dale, 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 dale. Tu shock esta noche cuando recibo los Oh. del perreo. Me miran feo. ¿Sabe qué? Yo recibo los CEO del perreo. Sí. Me miran feo. ¿Sabe qué? Ok. Tuvo mucha dificultad porque es muy grave lo que ella estuvo haciendo. O sea, no grave de gravedad, sino como grave, la nota es muy grave. Entonces exige mucha concentración. Y en vivo, sin toda la otra parafernalia que te acompañe, que te ayude, que te da un subidón, es muy difícil poder lograrlo. Y más viniendo de la desconcentración que tuvo hace un rato. Pero esto de que no se haya achicopalado, de que no se haya retraído o inhibido, o que no se le haya notado en la cara, es súper importante y te das cuenta de todo el escenario que está teniendo la piba. O sea, la piba la está rompiendo toda. Y poder disimular todo. Yo no sé, yo capaz que me largo a llorar, ¿me entendés? No sé. Entonces, pues más... Porque es muy fuerte, pueden pasar un montón de cosas, ¿me entendés? En el escenario. Entonces, emocionalmente no quebrar es súper importante. Después me encantaría saber qué ella pensó de esto que pasó. Si alguien sabe, me lo puede dejar en los comentarios, por favor. Mi vida. ¡Dale! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Ay, la quiero, creo! Es muy grave, ¿no? ¡Dale!
aire. Ah, María, dale. El party. Ah. Ay, no, tuvo mucha complejidad, Dale, 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 María, dale, dale. Dale, ahí está. Dale. Dale, bogueo, mamita. Está bien, te amo. Te amo, te amo. No me importa nada, María, no me importa nada. La próxima la vas a romper más todavía. Gracias. Te quiero. Bueno, esto es para que ustedes tengan en cuenta las cosas externas que te pueden alterar también la situación. Es muy difícil, chicos, es muy complicado. Hay muchas cosas alrededor mientras ella está cantando. Hay muchos factores que te pueden desconcentrar y que pueden hacer que te pueda llegar a pasar esto. Yo le pongo todas las fichas a María. Lo vengo diciendo hace un montón. Está teniendo un progreso vocal maravilloso. La está rompiendo toda. Estas cosas le pueden pasar, pero se tiene que mantener alejada de las críticas y la crítica mala leche, ¿entendés? Pero una persona que sabe, una persona que estuvo en un escenario o una persona que sabe de cosas vocales y que tiene un poco de empatía, se da cuenta también de las cosas que te pueden pasar y que esto no es de gravedad. Sí es de gravedad, la verdad, que haya habido un problema técnico que le haya modificado para mal la presentación que ella tenía que hacer. Eso sí es grave. Y la exposición, porque ella está poniendo la cara, ¿entendés? Pero yo le voy a seguir poniendo todas las fichas del mundo. María la va a romper toda, la está rompiendo toda, pero yo estoy hablando a nivel técnico vocal. Y le queda muchísima experiencia por vivir en el escenario. Entonces, yo le pongo todas las fichas, chicos. Me dejan ustedes acá en los comentarios qué piensan acerca de esto. Si me quieren dejar alguna otra recomendación de alguna presentación de los 40, me lo dejan también en links acá abajo en los comentarios. Se suscriben al canal si quieren más videos como este. Le ponen me gusta y bueno, y creo que nada más. Entonces, mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.